Hoy el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se presenta ante el Tribunal Superior Electoral por difundir afirmaciones sin fundamento sobre la seguridad del sistema de votación. Bolsonaro nunca reconoció la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva y está acusado además de inspirar a miles de sus seguidores a invadir edificios gubernamentales en Brasilia el pasado 8 de enero. La conversación sobre este tema es con Oscar Vilhena, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo. Bienvenido a France 24. ¿Qué consecuencias enfrenta Bolsonaro si pierde este caso y en qué posición llega a la comparecencia? Sí, buenos días. Si Bolsonaro pierde ese caso, fica impedido de ejercer sus derechos políticos por los próximos 8 años. No es un juicio de naturaleza penal, es un juicio de naturaleza electoral. Brasil tiene una estructura de la justicia electoral y hay un código electoral que prevé algunas penalidades para delitos electorales. El delito cometido por Bolsonaro es el delito de atentar contra la integridad del sistema electoral, algo que ha hecho año pasado cuando era candidato a presidente de la República. Bueno, Bolsonaro también enfrenta múltiples investigaciones criminales que podrían ponerlo tras las rejas. Y su defensa pues está culpando de alguna manera a la prensa por esta situación difícil. ¿Usted qué opina? No, Bolsonaro ha cometido una serie de delitos de naturaleza política que podrían ser juzgados por el Congreso Nacional con los efectos del impeachment, pero no fue porque había un control sobre la Cámara y el presidente de la Cámara no colocó más de una centena de pedidos de impeachment por crímenes de responsabilidad, como se dice en Brasil. Hay un otro conjunto de crímenes que tienen naturaleza penal común, que fueron los crímenes practicados durante la pandemia. Lo ejemplo más grave es toda la campaña que ha hecho contra las vacunas con las consecuencias desastrosas durante la pandemia. Entonces, Bolsonaro tiene crímenes electorales, crímenes de responsabilidad, que son crímenes del ejercicio de la presidencia propiamente dicho, y los crímenes penales. O que está enfrentando agora é o Tribunal Eleitoral e também há um conjunto de crimes comunes que irá iniciar, como Trump, a responder en los próximos meses. Bueno, ¿cómo podrían reaccionar los seguidores de Bolsonaro ante este proceso? Ya hemos visto comportamientos violentos en el pasado, como lo que estábamos diciendo del 8 de enero en Brasilia. Bueno, hay una reducción de la radicalidad, porque Bolsonaro incitaba la violencia, incitaba actos hostiles contra los poderes constitucionales, siempre una amenaza de que los militares irían se envolver, irían apoyar su convocación para afrontar la Constitución. Con Bolsonaro fuera del poder, con los militares teniendo cumplido la Constitución, teniendo mostrado la lealtad a los poderes constitucionales, creo que no hay una posibilidad de una reacción mucho efectiva. Claro que podemos ter manifestaciones de apoyadores más leales a Bolsonaro en frente a los tribunales, pero no veo ninguna posibilidad de que haya una reacción que pueda colocar en riesgo tanto la jurisdicción del Tribunal Electoral como la Constitución. Bueno, algo que llama la atención es que el expresidente se pronunció previo al inicio de este proceso y dijo que él pensaba que esto iba a enviar un mensaje demostrando la democracia en Brasil. ¿Usted cómo analiza este mensaje del exmandatario? Sí, lo exmandatario es un populista de extrema derecha clásico que ha siempre buscado deslegitimar a las instituciones. Entonces, desde el inicio de su gobierno, ya pronuncia que en algún momento las Cortes de Justicia irán a aplacar su vida política. Esta es una forma, evidentemente, de alguien que tiene una estrategia de violación de la Constitución, de anticipar cualquier resultado, y esto faz parte de su narrativa.
Entonces, pienso que hoy Bolsonaro, embora tenga una popularidad muy grande, porque es un representante de la derecha brasileña, que es una derecha robusta, para no decir lo mínimo, Bolsonaro es un poco o lo que identifica la extrema derecha y la derecha. Pienso que en el proceso político brasileño ha surgido otros candidatos de derecha que irán ocupar su espacio en la medida en que su vida política está por terminar, pelo menos por la próxima década. Bueno, algo que llama la atención es este apoyo que tuvo el expresidente Bolsonaro de las iglesias evangélicas y que en este momento las estamos viendo bastante silenciosas. Sí, las iglesias evangélicas crecieron mucho en los últimos años en Brasil, en las últimas décadas en Brasil. Una parte de los evangélicos, no son todos, pero una parte de los evangélicos tiene valores muy conservadores y Bolsonaro consiguió en alguna medida capturar a su atención, reforzando un discurso eminentemente conservador. La cuestión que aparece en Brasil en ese momento es si surgirán otros candidatos también conservadores, pero que no sean antidemocráticos, o que sería un avance muy grande que la derecha pudiese ser representada por candidatos conservadores, pero que no entre en conflicto con la Constitución. Entonces, Brasil, de facto, todas las encuestas demuestran eso, es un país que cambió mucho a la derecha en las últimas décadas, y esto tiene una relación también con el crecimiento de determinadas iglesias evangélicas. Bueno, y de alguna manera podría Bolsonaro, como Donald Trump en Estados Unidos, capitalizar este proceso como una narrativa de ataques y que al final lo fortalezcan, que fortalezcan su imagen. Sí, Bolsonaro es una imitación tropical de Donald Trump. No hay ninguna duda. Trabaja a partir de las mismas estrategias y exactamente lo que tú dices que quiere hacer. La cuestión es si eso funcionará o no. Y también cómo se comportarán los otros representantes de la derecha que están en competición para ocupar su lugar. Tal vez la diferencia es que Trump tiene una lideranza tal vez menos contestable do punto de vista de la derecha y que Bolsonaro tendrá otros competidores, como por ejemplo el gobernador del estado de São Paulo, que fue su ministro, es una figura de derecha bastante extrema, pero que trabaja con una estética menos agresiva, que puede ser interesante para la derecha brasileña. Entonces, ese es un poco, sí, es muy parecido con el proceso de Trump. Bueno, y si hablamos, digamos, en campaña, cuando estaba esta campaña de Lula da Silva y esta campaña de Jair Bolsonaro, los ataques eran frontales entre los dos, pero ahora Lula al frente del Ejecutivo, ¿qué posición tiene respecto a estos procesos de Bolsonaro? Lula tiene un comportamiento bastante tranquilo, hasta porque la justicia brasileña asumió la responsabilidad durante todo el proceso del gobierno Bolsonaro de contenerlo en las acciones que eran inconstitucionales. El Supremo Tribunal Federal tiene un protagonismo, yo diría, incomún para cortes en democracias, porque de fato fue el poder que más se expuso la contención de Bolsonaro. Y a partir del 8 de enero, cuando hubo la tentativa de golpe, también el Supremo Tribunal asumió, porque fue invadido físicamente, la competencia es del Supremo Tribunal Federal de defenderse cuando su integridad es atacada, los inquéritos. Y hay más de 1.000 personas que están hoy siendo procesadas criminalmente por actos de tentativa sí. de eliminar el Estado de Derecho y la democracia. Entonces, Lula ha mantenido un cierto silencio porque hay una conducta bastante protagonista de la justicia. No es necesario que el presidente use sus energías para combatir el bolsonarismo. El bolsonarismo está siendo combatido en las cortes. Pues señor Vilena, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.
Yo que agradezco. Y a ustedes también muchas gracias por su sintonía y por acompañarnos. Hacemos otra pausa aquí en Directo América y ya regresamos.